7 de la mañana, mi primera entrevista de este año 2022. Me satisface muchísimo. Es con Pablo Quintero, politólogo, consultor político, asesor comunicacional y de campañas electorales, profesor de la Universidad Central de Venezuela. Pablo, buenos días, feliz año, bienvenido. Gracias, Eduardo. Muy buenos días. Feliz año para ti y para todo tu equipo. Y como siempre, un gusto estar por aquí contigo. Bueno, un temazo para darte un banquete en el análisis. Para ti, ¿cuál es el gran mensaje de lo ocurrido ayer en Barinas? Bueno, realmente es una sorpresa, evidentemente, porque ante tanta situación, ante tantas desgracias, ante tantos desaciertos políticos y electorales, una victoria de parte de la oposición, sobre todo en el estado de Barinas, Eduardo, un estado importante para la población chavista, un estado importante. Mira, de verdad que eso nos da esperanza, sobre todo cuando creemos en el voto, ¿no? Nos damos cuenta que el radicalismo abstencionista e irracional ha quedado sepultado. Este discurso de que para qué votar, el voto no sirve, el voto no funciona, quedó demostrado el día de ayer que si la población, los partidos políticos en unidad, el discurso y la reconexión se centran como parte de la estrategia política, se obtienen resultados electorales favorables. No estamos hablando de una victoria de 100 votos, de 50 votos, es una victoria lo suficientemente holgada que nos da a entender que evidentemente cuando los partidos se activan y se hace campaña, favorablemente los resultados van a estar del lado de la oposición, que es la que busca un cambio. Vemos que Sergio Garrido ganó nada más y nada menos por 172.497 votos. Esto hablamos del 55%. El candidato oficialista Arreaza el 41% y el señor Claudio Fermín solamente sacó 5.500 votos. Vemos que un 55%, Eduardo, en unas elecciones que se repitieron, en unas elecciones con dificultades en términos de campaña, de movilización, con problemas de gasolina, con censura de alguna manera, con obstáculos por parte del gobierno regional y central, nos damos cuenta que es una gran victoria de la oposición. Y esto hay que rescatarlo. El voto nuevamente ha quedado demostrado que es la única herramienta civil y ciudadana para generar y construir cambios políticos que necesita Venezuela. ¿Cómo aprecias la perspectiva del país de aquí en adelante hasta el 2024? Y sé que en tu análisis no va a haber el mero pragmatismo del costo electoral, sino desde la integración que tú estás invocando desde hace tiempo de las fuerzas políticas, de las distintas ideologías, pero que se le hable con coherencia al país. ¿Cómo se plantea ahora la perspectiva? Porque fíjate, dentro de la oposición, que está muy dividida, se habla de alacranes, pero habría que preguntarse también qué tanto esos que se dicen opositores puros y llaman a otros alacranes, también favorecen al gobierno cuando son incapaces de unirse, de definir una estrategia y de hablarle al país de manera, digamos, convincente, persuasiva, ¿no? Sí, yo creo que bueno, que el discurso político para este 2022 debe ser un poco más sensato, más moderado, sobre todo partiendo de la realidad de que durante 2 años, casi 3 años, Eduardo, el voto ha sido lapidado, castigado y satanizado por las fuerzas políticas que ayer apoyaron al candidato Sergio Garrido. Vemos cómo actores políticos que hace poco, hace meses atrás decían que para qué votar, que el voto no sirve, que esto y que aquello, hoy, el día de ayer votaron y hablaron del voto y movilizaron. Entonces, nos damos cuenta que esa nube tóxica y esa comunicación de los puros, los impuros, los alacranes y los no alacranes, yo creo que no es lo suficientemente productiva. De hecho, le hace muchísimo daño a la oposición y favorece al gobierno para construir nuevas narrativas en cuanto a división, en cuanto a quizás quebrar la confianza del público elector. Yo quisiera, en este caso, rescatar un poco más la idea de que los liderazgos regionales son muy importantes. Los partidos políticos tienen que escuchar las voces regionales, tienen que abrirle puertas a la renovación política, a la incorporación de nuevas caras, de nuevo liderazgo, de nuevas generaciones con mucha energía y con nuevos discursos. La gente confía en sus liderazgos que tiene cerca, en la comunidad, en la urbanización, en el barrio. Eso es importante que los partidos, la cúpula, los partidos políticos de la oposición, no solamente el G4, los que están fuera del G4, entiendan. Ya después de 20 años de desgaste político con las mismas caras, es momento de abrirle puertas a esas personas que tienen contacto directo con la gente y que de alguna manera se pueden manifestar muy bien en las urnas. Por otro lado, yo creo que estas elecciones nos dan más o menos unas ideas claras de hacia dónde apunta el oficialismo de cara a las elecciones del 2024, con un Maduro
un poco más enfocado en darle fuerza a su figura y en tratar de tapar un poco la narrativa o la idea de que Chávez es el dueño de Barinas y Chávez viene de Barinas, toda esa épica chavista que de alguna manera le hace daño. Ya Maduro quiere construir su propio liderazgo político sin depender de la idea de los ojitos de Chávez. Y por otro lado, la oposición tiene esta gran oportunidad para demostrar que a través del voto puede reconquistar espacio. Ya quedó demostrado el 21 de noviembre, el día de ayer quedó demostrado en Barinas, y las energías tienen que estar puestas en reorganizar la oposición de cara a unas elecciones presidenciales en el año 2024. Te me adelantaste un poco a la pregunta que tenía planteada con respecto al mensaje de Barinas para el chavismo, sobre todo porque estamos en un 2022 donde mucha gente dice, bueno, la economía estará mejorando. Uno ve que abren un comercio aquí, otro allá, qué está pasando en Venezuela, como que hay más flexibilidad, esto será por cuánto tiempo, esto será un asunto pasajero, hasta qué punto esto es planificado, hasta qué punto esto es espontáneo, así como de un día para otro se dolarizó el país. ¿Cuál es el mensaje de Barinas para el chavismo? Bueno, es un llamado de reflexión, es un llamado básicamente a que la cúpula de poder, el gobierno, se dé cuenta que ha abandonado a su gente, en primer lugar. Estamos hablando de una participación que ellos no esperaban. Estamos hablando de que esos paracaidismos políticos, que yo saco a alguien y pongo allá para que sea candidato y va a votar automáticamente por mí, eso ya no funciona. Y por otro lado, nos damos cuenta que la capacidad de arrastre y de movilización del chavismo, y eso sin hablar un poco de las estrategias de control social que el aparato tiene para poder manipular, perseguir el voto, etcétera, ya no son herramientas lo suficientemente convincentes y sólidas para conseguir una victoria político-electoral. Nos damos cuenta que el chavismo está pasando aceite, como llaman por allí, es un llamado a la reflexión. Hay disputas internas dentro del chavismo que la oposición en este caso debería aprovechar, si piensa de forma estratégica, en tratar de incidir en estas posturas un poco contradictorias dentro del chavismo y cobrar votos, convencer a la gente. Hay muchos chavistas descontentos, pero hay muchos chavistas que ya no estaban ni siquiera votando por la oposición. También personas que se fueron del país, evidentemente por la crisis política y económica, pero hay un sector del oficialismo descontento. Es decir, cuando vemos que hay gente descontenta del lado de la oposición, hay que mirar hacia el otro lado también. Y lo vimos ayer en Barinas con resultados en números. Y por otro lado, hay una sensación de esperanza que debe ser aprovechada de forma madura, racional y con suficiente humildad por parte de los sectores políticos de la oposición. Esta victoria no puede traducirse en triunfalismo político. Hay mucho trabajo para el 2024 de cara a las elecciones presidenciales y estas elecciones deben trabajarse desde ya. Y el trabajo tiene que ser, como siempre lo hemos hablado en este espacio y en otros, de reconexión con la gente, de organización, de instrumentalización de una estrategia sana, coherente, tangible y sobre todo lo más importante, aprovechar quizás la chispa política que existe ahora con el voto y hablarle a la gente, en efecto, porque el voto sigue siendo el camino para construir cambios políticos en Venezuela. Y algo muy importante que no podemos dejar a un lado, Eduardo, es definir realmente cuál va a ser la estrategia en el tablero nacional. Ayer se votó en Barinas, no se votó en Estados Unidos, no se votó en Europa, se votó en Barinas solamente en Venezuela. Entonces, eso nos da cuenta de que la estrategia debe estar centrada en que los esfuerzos políticos se desarrollen en suelo venezolano, sin depender de aliados internacionales y voceros internacionales. La ayuda internacional siempre va a ser buena, pero lo más importante de esto es que los políticos entiendan que el trabajo se hace en suelo venezolano y al final tiene buenos resultados. Amigos, estamos conversando con Pablo Quintero, politólogo, consultor político, asesor comunicacional y de campañas electorales, profesor de la Universidad Central de Venezuela. Tú has destacado que Barinas también ayer expresó la necesidad de que se renueve el liderazgo, de que se dé espacios y caminos a la militancia de base, a la militancia regional. ¿Tú confías en que el país, desde el liderazgo de la política, que tiene su trabajo, su papel, no se duerma de aquí en adelante? Que en su necesidad de sobrevivir, de vivir en ese escepticismo, querido Pablo, en ese escepticismo que ha mostrado mucha gente, mucha juventud con respecto al voto, que el país no se duerma, que el país se aleje de la política
y que pase el tiempo y no se aproveche para Venezuela, no se aproveche para los venezolanos lo que pasó, por ejemplo, ayer en Barinas? Bueno, el trabajo es bastante complicado, Eduardo, teniendo en cuenta que en las últimas encuestas que revisamos el año pasado desde nuestra consultora nos damos cuenta que los números no favorecen ni a un grupo político ni al otro. La gente está apartada de estos sectores por diferentes Ajá, razones. ajá. Una es el motivo económico, ¿no? La crisis económica, pero por otro lado, la independencia económica que ha generado la gente con esta dolarización de facto. Es decir, la gente ya no depende de un discurso político para construir cambios en su vida. Por otro lado, el éxodo de venezolanos que se han ido, por supuesto, tiene un impacto en no solamente en la credibilidad de los actores políticos, sino también el momento de contar con el voto en el país. Y hay algo muy importante, y es la renovación política. Actores políticos que de alguna manera, más allá de la victoria de ayer, se han visto involucrados en casos de no transparencia, de corrupción, de escándalos, de conflictos políticos, por supuesto la gente se aleja de esto. Yo lo que creo y considero es que de ahora en adelante la oposición, y no estoy hablando de un solo sector, sino hablo de todo el mundo, debe reconectar con ese ciudadano de a pie que sigue esperando respuestas en muchos temas. La oposición tiene un gran trabajo y es hacer política en momentos no electorales. Cuando no hay elección es donde hay que hacer más Ajá, política. Hay ajá. que estar con la gente, hay que llevar un discurso ciudadano, ejemplar, hablarle a la gente, hablar de valores incluso. Entonces la oposición tiene que, diríamos, reconectar, pero más allá de reconectar emocionalmente, incluso hasta psicológicamente, tiene que llevarle una oferta creíble a ese sector que en algún momento creyó en un cambio político a corto plazo y no lo obtuvo. Nos damos cuenta que el cambio no se construye de la noche a la mañana, el cambio se construye con muchísimo esfuerzo, con muchísima madurez y responsabilidad y estrategia. Y palabra muy importante en este tipo de jornadas políticas de ayer, la estrategia. Sin estrategia y sin rumbo, la oposición no va a poder llegar a puerto seguro en el año 2024. Por eso es importante y hacer mucho énfasis en esto. La oposición tiene que aprovechar este año para definir quiénes van a ser sus candidatos para el 2024, cómo están las fuerzas políticas, qué va a pasar con los aliados internacionales y las ayudas internacionales, qué va a pasar con esas facciones políticas que siguen jugando a la ficción, que siguen hablando de que tienen poder y no tienen. Yo creo que es importante hacer un balance general de eso, discutir seriamente una renovación en los partidos políticos, entrar nuevamente a los sectores populares, a los barrios, a las urbanizaciones, hablarle con honestidad a la gente, que es lo que más esperan, y sobre todo con algún tipo de propuesta en la mano. ¿En qué nos diferenciamos la oposición de parte del chavismo? Y eso se vio ayer. Eso La es gente se vio, importante. Pablo, sí, Pablo, la gente, yo te agradezco como venezolano este excelente análisis, no porque me guste, porque esté de acuerdo, sino porque es incluyente, es racional. Hace falta sí, coherencia. Mira, Leopoldo López llegó a decir en este camino que por él no se votaría. Y bueno, yo como venezolano quiero que me expliquen qué pasó con Monómero. Es decir, no hay que ir a la solidaridad automática, no es que yo soy opositor y entonces no veo del otro lado. A este país se le tiene que hablar con honestidad, Pablo. sí, sobre todo porque si un grupo político aspira a llegar al poder y convertirse en alternativa, lo más importante es que no se comporte a lo que critica hoy en día. Es que de alguna manera tenga una actitud política ejemplar. Cuando un político se molesta, y ha pasado muchísimas veces en redes sociales, porque el ciudadano de a pie exige cuentas sobre monómeros, exige cuentas de transparencia, yo creo que está cometiendo un grave error. Está copiando moldes políticos y actitudes políticas que hoy en día la gente rechaza de parte del oficialismo. El funcionario público, el actor político, está en la responsabilidad y en el deber, sobre todo cuando dice tener un cargo, en rendir cuentas a la ciudadanía y en explicarles qué es lo que ha pasado con el dinero de los venezolanos, con las empresas a las que representan. Entonces, yo creo que es importante hacer política de forma ejemplar y ciudadana. Regresar a eso, sobre todo porque te diferencia absolutamente del oficialismo o de la posición política que tú criticas. Entonces, para convertirse en alternativa política, la oposición tiene que adoptar valores ejemplares y ciudadanos, que es lo que la gente quiere, Sí, Eduardo. La gente ya no quiere liderazgos mediocres, liderazgos que no le respondan, liderazgos que de alguna, o si se pueden llamar bueno, liderazgos, actores políticos que de alguna manera se sigan comportando de una manera que la gente rechaza hoy en día. Entonces, y eso se nota Pablo, mucho en las encuestas, sí. pues eso se nota mucho cuando hablamos con la gente. Entonces, Pablo, nos damos cuenta que la oposición tiene una gran tarea este 2022, tiene que aprovecharla
y de alguna manera tiene que pensar de cara a las elecciones presidenciales en el 2024, no dejarlo Sí. para última hora. Pablo, con mucho pesar, debo terminar o debemos terminar. Te agradezco muchísimo y te deseo un gran 2022. Igualmente, Eduardo, un fuerte abrazo. Gracias. Bueno amigos, Pablo Quintero, excelente analista, politólogo, consultor político, asesor comunicacional y de campañas electorales, profesor de la Universidad Central de Venezuela. Me gusta la gente que llama al pan pan, al vino vino. Me gusta la gente que respeta la diferencia y habla claro. Regresaremos.